En escena una joven profesional con un PhD en economía y parte responsable de un estudio que se ha desarrollado en la República Dominicana que queremos compartir con nuestro público vinculado a al impacto del gas licuado de petróleo, el GLP, en la República Dominicana, y se trata de la admirada joven profesional María Eugenia Báez. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes. María Eugenia, yo aprendí a conocer el gas licuado de petróleo y a importantizarlo, siendo yo muy joven cuando comenzaba mi vida política. Por asuntos familiares vi cuando Balaguer comenzó a repartir en el país una estufita y un tanquecito de gas. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Tú llegaste a vivir eso, Roberto? No. No, creo que no. ¿Estaba en fogón en casa? En tu casa había fogón. Sí. Bueno, esas estufitas se comenzaron a repartir para evitar que la gente utilizara el carbón vegetal, que yo llegué a escucharlo tanto aquí como en Barahona, como en Santiago, a los pregoneros en la calle vendiendo carbón. Carbón. Se vendía por lata el carbón y a veces en unos saquitos. Y por funda. Una fundita de tipo. Entonces, hoy uno ve cemento. toda esa historia superada y el gran sustituto, aquel paso que dio Balaguer, hoy es una gran realidad y prácticamente la energía de la República Dominicana depende del gas licuado de petróleo. ¿En qué consistió el estudio que ustedes desarrollaron? Bueno, primero es una excelente introducción a por qué nosotros estamos con una cobertura de casi un 90% de los hogares dominicanos que usan GLP. Y es importante cuando hacemos esa mirada histórica, en particular versus la leña y el carbón, porque nuestros vecinos en Haití, todavía el 95% casi de los hogares usan esas fuentes para el hogar. Entonces sabemos cómo están ellos en términos de deforestación. Incluso hay indicadores de salud respiratoria que están muy vinculados al uso de carbón y leña en el hogar, especialmente para las mujeres y niños pequeños. Entonces, esa transición visionaria que se comenzó aquí en los 70 es lo que gracias a ello llegamos a esta cobertura de un 90% de los hogares usando GLP como su fuente principal para la cocción, para calentar el agua y muchos usos más. En el caso de ese 90% que tú refieres de la cobertura en los hogares, me imagino que está centrado en la parte urbana, porque ya tú hoy, si se construye un edificio, multipiso para vivienda, una plaza comercial, todo tiene un sistema vinculado a que se pueda instalar un servicio de gas licuado de petróleo. Me imagino que es en la parte rural entonces que queda todavía un 10% de los hogares utilizando otro tipo de recurso energético. Sí, si bien es cierto que puede haber un grupo de hogares que estén usando electrodomésticos, por ejemplo, a través de electrodomésticos que usan electricidad, sin duda el porcentaje mayor de ese 10 está por lugares que son remotos, donde no llegan incluso algunos otros servicios públicos, como el agua, sanitario, etcétera. Entonces, son lugares donde de pronto el GLP no es el único bien que no llega, exactamente. Pero se ha satanizado el GLP. ¿Qué tal eso? Bueno, quisiera que me abundes un poco. ¿Por qué dices satanizar? Sí, porque como es un combustible, ¿verdad? Que es traído combustible como para los pobres. No, porque el GLP es mucho más contaminante. ¿Qué cuál? ¿Que el gas natural? ¿Que la gasolina? Sí, que el gas natural y que la propia gasolina. ¿Que el gasoil? Y que el mismo gasoil. O sea, porque aquí lo que se ha propiciado es un cambio de que la gente deje de usar el GLP. Bueno, incluso en el mundo. Los datos pues van en contra de esta información, ¿no? El GLP emite un 15% menos de dióxido de carbono que la gasolina y la emisión de... Y sobre el gasoil debe ser por alrededor de un 30%, porque el gasoil es muy contaminante. Exactamente, sí. Y de partículas de nitrógeno, como un 40% menos que el diésel. Es significativo, la verdad, la reducción. Y lo vinculan a la generación o construcción de una economía verde al gas
licuado de petróleo, ¿no? O sea, yo sé que aquí se ha planeado en muchas ocasiones sustituirlo, pero lo que yo no tengo claro es cuál insumo de generación de energía puede ser sustituido en la República Dominicana. Claro, si lo vemos desde ese ángulo, yo creo que lo más apropiado es decir que el GLP es la vía a través de la cual podemos transitar a la energía verde. Entonces, lo usamos mucho como Pero ese no es el discurso, ¿no? Bueno, pero aquí estamos para... Claro, pero bueno, aquí por eso estamos conversándolo hoy, para proponer un discurso nuevo. Y te lo comento porque el GLP es un insumo que es muy estable en términos de precios, si tú lo ves históricamente, no es tan variable como por ejemplo el barril de gasolina. Segundo, o el barril de gasoil o el barril de cualquier otro insumo energético terminado. Exactamente. Y para el transporte en particular eso es clave. Y lo digo porque el IPC, ¿no? El índice de precio al consumidor, hay un 2.7% de incidencia directa en el bolsillo del dominicano que tiene que ver con el gas licuado de petróleo, pero llega hasta un 17% cuando incluimos el efecto indirecto. Y el efecto indirecto es porque las industrias que producen servicios que consume el dominicano también usan GLP. Entonces, es importante que sea un insumo que tenga estabilidad en los precios, que sea seguro y que sea también una alternativa mucho menos contaminante que el diésel y la gasolina. Y en el uso, por ejemplo, en vehículos. Sí, tenemos en República Dominicana aproximadamente un 28% del parque vehicular, eso incluyendo todo tipo de vehículos, usan GLP. Y yo me lo encuentro bajito porque la verdad que por cada 2 vehículos que yo me encuentro me topeto en la calle, hay 2 de gasoil. Pero se recomienda el uso de GLP en vehículos, porque el discurso es todo lo contrario. El discurso es todo lo contrario. Modificarse a cuál a cuál combustible. Al gas natural. Natural. Es mucho menos contaminante. El problema es que no hay gas natural disponible. Se trató de hacer una transición en la última periodo del gobierno de Leonel Fernández, pero fue todo un fracaso. Y no solo eso, sino que gracias a esa evolución histórica, la red de abastecimiento y de disponibilidad de GLP en todo el territorio dominicano es impresionante. Impresionante, indiscutiblemente. Aquí puede encontrar. Tú puedes ir a cualquier campo del país y tienes combustible, gas licuado de petróleo. En cualquier campo, en el monte que tú vayas más escondido por ahí, hay gas licuado de petróleo. Pero el impacto en los vehículos, ¿cómo lo definen ustedes? Porque ya las jipetas, autobuses, camiones, ¿quién está usando el gas licuado de petróleo? ¿O solamente los vehículos familiares y de transporte público? Sí, aproximadamente un 11% de los vehículos livianos, o que podríamos pensar los carros que usan la familia, etcétera, son usuarios de GLP, y el resto que llegan al 28%, ¿no? El restante 17% son vehículos de carga, pueden ser transporte público, etcétera. Y jipetas que también han proliferado. Sí, porque hay sistemas modernos. Exactamente. El impacto del uso del gas licuado de petróleo como fuente energética en el impacto ambiental, María, ¿cuál es el impacto? ¿Ustedes lo han cuantificado? Por ejemplo, en el estudio que ustedes acaban de hacer en función del CIEF, que es la institución, la consultora que ha hecho el estudio que están presentando al país, ¿qué dato le da en el concepto medioambiental? Bueno, en el concepto medioambiental tenemos que el uso de GLP en el parque vehicular constituye un ahorro de unas 167,000 toneladas de dióxido de carbono frente al uso de la gasolina. Una reducción. Una reducción, exacto. Repíteme ese número. Pero 167,000. Mira la importancia de eso. Porque qué discurso es lo contrario. O sea, a uno lo que le han dicho es que el GLP es mucho más contaminante para el medio ambiente y que es mucho más peligroso. Bueno,
de todas maneras, aquí lo que estamos es te voy a ofrecer un punto de vista distinto para que reconsideres y que los escuchas también tengan la oportunidad de reconsiderar en base a esta investigación, ¿no? Porque esto es una investigación que se hace con datos de alta fidelidad, ¿no? De instituciones públicas, la ONE, DGI, etcétera, y bueno, y también con base en datos internacionales No, y en el mismo concepto que fue el que yo conocí en principio, cuando en los años 70, a finales de los 70, se comenzó a propiciar el tránsito del carbón vegetal al gas licuado de petróleo, la idea era no solamente reducir la deforestación, sino también garantizar una menos emisión de gases de efecto invernadero en función de ese recurso energético. Y la realidad es que en estos casi 50 años donde se ha desarrollado la empresa de la distribución, importación y distribución en el país del gas licuado de petróleo, República Dominicana en la isla es una gran diferencia. Por ese dato que tú dabas ahorita, mientras en los hogares en Haití el 95% todavía usa carbón y leña, claro, en República Dominicana el 80%, el 90% utiliza gas licuado de petróleo, sí, lo que significa un impacto en el medio ambiente, porque estuviéramos en la misma condición de Haití si aquí no se hubiese dado ese paso importante y trascendente en ese momento, dependiendo del carbón vegetal. ¿Ya no hubieran montes? No, patrón, como no lo hay en Haití. Exactamente, tenemos el espejo de comparación justo al lado. Y también quería agregar, en cuanto al efecto medioambiental, que contrario a otra fuente de energía, el gas licuado de petróleo no emite dióxido de azufre o SO2, que es el responsable de la lluvia ácida. Correcto. Ese detalle es importante, que no es muy valorado, pero que uno se queda solamente en el CO2, en el dióxido de carbono, y la verdad es que el de azufre es peor. En el caso de el uso industrial, nosotros vemos hoy cómo la industria utiliza calefacción, calderas, hasta una pequeña fábrica de refresco, de dulces, de cualquier industria tiene que tener un mecanismo para usar una caldera. ¿Qué impacta en la industria el gas licuado de petróleo? Tú dices que el 90% de los hogares, un 28% en el transporte, y en el caso industrial, ¿los industriales no le han hecho caso al gas licuado de petróleo? Bueno, si vemos el GLP como un recurso que ocupa un número 100, el 60% de ese 100 se lo llevan los hogares. Luego un 30%... O sea, de todo el gas licuado de petróleo que llega al país, el 60% va a cubrir el 90% de las viviendas. Exactamente. Entonces, luego un 27% lo consume el transporte, y el restante 13% lo consume la industria. Y en industria se dividen entre alojamiento, hotelería, bares y restaurantes y esas categorías. Sí, la verdad que yo no me imagino el país sin una capacidad de almacenamiento y de distribución, porque la dependencia energética del país, fuera de la generación eléctrica, es prácticamente el gas licuado de petróleo. En el caso de el potencial, nosotros tenemos como la región sur del país, llegaron ustedes en la encuesta, en la medición, en el estudio, a evaluar cuál es el impacto en la región sur del país. Es un impacto que hicimos, es un estudio de impacto que hicimos a nivel macroeconómico para el país en general. Sin duda hay campo para estudiar regiones en particular, eso sería muy interesante, pero no estuvo dentro de el marco de este primer approach, ¿no? De este primer enfoque, donde queríamos ver, bueno, a grandes rasgos, qué es lo que pasa en la economía, cuál es el impacto, cuál es la dependencia en el GLP y a dónde podríamos llegar. Y a dónde podríamos llegar es algo, yo creo que es una parte que no hemos tocado, que yo creo que es muy interesante, porque
el discurso internacional, por lo menos, se habla mucho de el paso a, por ejemplo, no sé, de pronto un consumidor en Estados Unidos dice lo que yo quisiera tener es un Tesla, ¿no? Y Exacto, ahí voy a estar contribuyendo al medio ambiente, pero un vehículo eléctrico, vamos a decir, para que no se pongan bravitos los incluso, chinos. incluso aquí, incluso aquí se está promoviendo eso. Claro. Pero los vehículos eléctricos, no todas las compañías han ofrecido libremente acceso a información sobre los impactos medioambientales que tiene en su producción y también, por ejemplo, la cadena... La batería genera la batería de litio, exactamente. No solo, bueno, hasta conflictos humanos que está generando la extracción de litio. Entonces, para tener una visión completa de cuál es el impacto de un insumo versus otro para la energía que nos lleva de un punto A a un punto B, no es solo lo que cree el consumidor, ¿no? Lo que de pronto tiene a mano. Hay mucha información que no se ha publicado sobre los vehículos eléctricos, pero que sí está disponible para el GLP. Y sí está disponible. En ese estudio económico, en el renglón económico que ustedes hicieron, sobre el impacto del GLP en nuestra economía, el gobierno está usando el gas licuado de petróleo como un canal, una vía, un vehículo para llegar hasta gente necesitada, un subsidio. ¿Ha sido eficaz este mecanismo, esta vía? Bueno, el bono gas es, así como la tarjeta Solidaridad, un increíble insumo para los hogares dominicanos. O sea, si ya hablamos que el 90% de los hogares... Bueno, ya aquí llamó uno esta tarde diciendo que lo van a subir a 2.000. Vamos a subir a 2.000 con la subsidio. Reforma. Y la gente está atenta a su asunto. Que ciertamente eso gente. tiene un aspecto importante. ¿Cuántos millones de cuentas más o menos ha habilitado el gobierno a dominicanos? ¿2 millones, 3 millones, 4 millones? No lo tengo a mano, te lo debo. Pero sé que aproximadamente 20.000 millones al año en 2022 se gastan en los hogares en GLP. ¿Es el subsidio del gobierno? No, eso en general, incluyendo el subsidio y el consumo privado. Pero debe ser notable también esa participación porque la mayoría de los hogares, la mayoría de los hogares entre quintil 1 y quintil 2, pues son recipientes de bono gas porque es algo que se hace por identificación por necesidad, ¿no? Y tú dijiste un elemento cuando hablaste del Tesla, porque la visión que se tiene es hacer el transfer del gas a la electricidad. Pero tú tienes que tener una fuente eléctrica generando electricidad que sea de bajo consumo y no contaminante. Hablamos de una planta nuclear, de fuentes hídricas, por ejemplo, que entonces tú puedes trasladarle al usuario energía eléctrica y dejarlo depender. Por ejemplo, yo no me imagino en el edificio donde yo vivo, o en mi casa, en cualquiera de mis casas, en Santiago, en Jarabacoa, ver que yo no pueda calentar el agua con gas. ¿Y con qué la voy a calentar? Con energía eléctrica. Y tú sabes lo que es meterle un calentador de línea a una casa. Sí. Pero tú pones una plancha de planchar y te jala. Tú sientes el jalón cuando tiene resistencia. Entonces, el cambio no es tan sencillo. O sea, para mí, hoy y por muchos años y por mucho tiempo, el gas licuado de petróleo tendrá todavía un rol predominante como fuente energética. Pero no, por ejemplo, con esa bondad que tiene el gas, el GLP, una planta, por ejemplo, como Punta Catalina, con GLP, ¿no sería mucho más económica y podría... Mira, yo no he visto plantas por eso te iba a preguntar, porque no como licuado de petróleo. No lo he visto, ¿no? Quizás es la cantidad de generación de... Pues con las bondades que tiene, ha dicho la experta, tiene el GLP, pero pudiera, ¿verdad? Pero por la demanda en la parte comercial y de residencia y en transporte también, quizás la competencia sería muy alta llevarlo también a la generación eléctrica, y por eso más la dependencia por la posibilidad del almacenamiento también del gas natural. Pero bueno, igual sí,
creo que es válido hacer una invitación al sector público, Claro. evaluar cuáles proyectos sí pueden utilizar Claro. GLP como parte de la transición a una economía más verde y de nuestra meta de sostenibilidad. Por ejemplo, no sé, los autobuses escolares, me parece que el último pedido que se hizo son de Sí, diésel. hay, pero creo que hay. Son de diésel, no de GLP. Cuando hablamos con Dijeron eléctrica. con Al amigo... ay, no es buen nombre. ay, bendito Yo pienso que Dios. él habló como que Eléctricas. eléctrica. La van a poner en funcionamiento el domingo en eléctrica, Santiago. sí. Cuando mira, es una buena opción que puede ser también de Claro, GLP. de gas licuado de petróleo. Exactamente. del Y bueno, petróleo. y también hay que tener bastante conciencia de que es una transición energética. O sea, no podemos ir a la última tecnología siendo un país de medianos ingresos, envuelto en una reforma fiscal y también con unos precios de electricidad que son comparado a la región, altísimos. Onésimo González. Onésimo González. El GLP, entonces, para ti, en función del resultado del levantamiento que ustedes hicieron como empresa, ¿podemos decir que es CIEF? Sí, así es el nombre de la consultora. Que hizo el estudio Que ha hecho- y el levantamiento para la Asociación de Distribuidores de Gas Licuado de Petróleo. ¿Es el gas licuado de petróleo entonces un recurso indispensable, por los datos que tú das, estratégico para la República Dominicana? Absolutamente. 90% de los hogares están usando GLP para sus necesidades básicas, entonces eso es notable y una increíble magnitud. Y también un casi 30% del parque vehicular, que también es significativo. Y yo creo que definitivamente es un escalón en esa transición a una economía más verde y a uso de energía más sostenible. Pero definitivamente tenemos que cambiar el enfoque mental de que es pasar de A a B. No, esto es con escalones. Y el GLP es sin duda un escalón en el cual la República Dominicana se puede ir asentando con mucha mayor fuerza. Aquí nos enseña el amigo Nelson que el servicio de Supérate le llega a más de 200,000 personas a través de este tipo de subsidios. Le vamos a hacer un par de vamos a llamaditas. tomar esta Adelante. llamada, a ver si tiene que ver con relación al tema. Buenas tardes. ¿Es ese Cani? Adelante, Buenas. buenas tardes. Sí, buena, con Roberto Gil, por favor. Sí, Roberto le habla. Sí, un momentito. Buenas tardes. Buenas tardes. Roberto, Sí, señor. le hablamos desde La Vega, fieles oyentes suyos. Oh, muchas gracias, mi pueblo, La Yo sé que Vega. usted es vegano igual que yo. Así es. ¿Yo puedo hablar con usted un momentico? No, estamos al aire. Estamos en el aire. Sí, yo sé que están en el aire. No me pase al aire, por favor. ¿Cómo Ya lo usted hacemos está en para el que no aire, doña, pero vamos No, pero ya me puede llamar cópiame el número, Román. Me puede llamar al 809-350-8363. Espérate. 809 350-8363. 350-83. 63. Sí. ¿En Mucho- qué tiempo te puedo llamar? Después de las 5, porque estamos en el aire ahora. Ah, no. Excúsame, pero tenemos que hablar de vida o muerte. Cuento no hay contigo. problema, no hay problema. Está No hay bien. problema, estoy a la orden. Ok. Siga trabajando. Gracias. Ok. Vamos a ver si esta llamada tiene que ver con el tema. Buenas tardes. Sí, saludos, buenas, Dios bendiga. Tienes que bajar el volumen de tu radio o tu televisor, por favor. Ok. Respecto al sistema GLP, nosotros trabajamos con equipos pesados, con montacargas. Y en el área industrial, la mayoría de las montacargas son a GLP. Entonces eso también es un aporte a lo de GLP. Y poniéndolo en consideración, como dice la chica, que los autobuses deberían de ser GLP, no eléctricos, porque todavía no estamos en capacidad de mantenimiento para esos equipos eléctricos, porque esos equipos eléctricos conllevan un mantenimiento y no es igual que un vehículo normal. Hubo un momento que aquí también vendían plantas eléctricas que funcionaban con gas licuado de petróleo. Plantas eléctricas de emergencia, propiamente. ¿Tenemos más llamadas? Sí, vamos a ver, ya se cayó esa. Se cayó.
La verdad que este es un tema bastante interesante porque, reitero, hay mucha gente que tiene otro, tiene otro concepto distinta por el discurso que se viene manejando. Claro. Entonces es importante que esto se le dé la continuidad que Lo merece. importante es que tiene que visualizarse que como recurso energético, el gran mecanismo de distribución que se ha diseñado en el país, tú no caminas 5 kilómetros en ninguna parte sin encontrarte con una estación de gas licuado de petróleo en República Dominicana. Por donde quiera que tú caminas y cruzas, tienes una fuente de energía. No tendrá que ver con la competencia, disculpe. Sí, pero lo importante es que esté disponible para la gente. Bueno, si tomamos por ejemplo el ejemplo de la India, su transición al GLP en los hogares rurales, que se comenzó a hacer con un subsidio parecido al bono gas allá en el 2013, ahora pasaron de un 15% a un 30% de hogares usando GLP versus carbón y leña. Y uno de los obstáculos que ellos enfrentan ahora, ¿no? O que comenzaron a enfrentar recientemente. Un 30% de hogares en la India rurales. No son 2 o 3 viviendas. Exactamente. No son 2 o 3 viviendas. Es significativo. Con la población. Sí. 1.500 millones de indios hay. Tiene más que China ya. Pero bueno, lo que ellos decían que estaban ahora tratando de mejorar la red de abastecimiento y de distribución. Que eso, como nosotros ya tenemos tanto tiempo en esta transición, o sea, esa visión adelantada, ya no, aquí es un palo, aquí tenemos, el uso ya estaba colapsando el abastecimiento. Exactamente, no llegamos a tener el problema porque se resolvió en el camino. No, y aquí tenemos una capacidad de almacenamiento de casi 45 días, o sea, el almacenamiento en República Dominicana. Sí. Buenas tardes. Adelante, buenas tardes. Patrón. Señor. Con GLP o sin GLP la reforma no va de la madre. Buenas tardes. Téngalo por seguro. Oye, pero que indeseable con una persona, un tema tan importante y este rapero borrachón diciendo cosas. Miren, yo voy a hacer una pregunta. Es la siguiente. Cristino, bájale algo. Que hoy es viernes, fin de semana. Se está buscando lo tuyo. Yo bajé el radio. La pregunta es la siguiente. ¿Qué le merece a ustedes? Porque anteriormente había, aparte de la estufa con gas, la estufa de electricidad. ¿Cuál sería más, aunque casi yo creo que ya no hay, pero cuál sería más segura de esas dos, la estufa de electricidad o la estufa con GLP? La estufa eléctrica es menos contaminante porque viene de una fuente directa que no consume, no produce efectos negativos al medio ambiente. Pero el problema es el costo de la electricidad en República Dominicana. Tú no tienes cómo prender una estufa eléctrica. No hay cómo prenderla. No hay cómo prenderla. Si la energía eléctrica... Pagones te quedarían muchas veces sin cocinar. Exactamente. Entonces tú tendrías que tener un servicio de energía eléctrica barato para poder tener estufas eléctricas en el país y que proliferara ese servicio. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. ¿No se está maqueado, Cristino? ¿No se está maqueado, Cristino? Bueno. Qué barbaridad. Bueno. Vamos a ver esta llamita. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Adelante. Muy edificante este programa, el patrón, de la comunicación. Líder nacional de la comunicación, patrón, dígalo duro. No, yo quiero aportar lo siguiente, que en realidad los combustibles en sentido general están muy caros. La gasolina, el gas, eso habría que hacer algo, porque nosotros, lo de abajo, eso no está consumiendo. Bueno. Sin duda, pero por ejemplo, hablábamos recientemente que el gobierno tiene dos formas de intervenir en la economía, ¿no? Del lado de la producción y del lado del consumidor. Y en el caso del GLP, tenemos la bondad de que el gobierno subsidia al consumidor. Exacto. Entonces, a pesar de que no incide en el precio, de cierta forma sí lo hace porque el fisco pues cobra, está ¿no? Contribuyendo al claro, uso. Pero aparte de que distorsiona un poco el precio, el impuesto, pero sin duda tener un subsidio es un gran alivio para el pueblo dominicano. Y que focalizado y directa le llega a quien tiene que llegar. A quien más lo necesita, exactamente. En comparación a una intervención de los precios que le toca a todos.
Así es. Exacto, exacto. Gracias, María Eugenia, un gran placer tenerle. Gracias. ¿Tiene algo más que aportar? Sí, quería decirle una última cosa que es súper interesante del sector, que es que el nivel de formalidad del sector del GLP es impresionante. Un 95% de empleados formales, ganando en el 2022 un 16.2% más que el promedio nacional. O sea, voy a repetirlo porque eso no es cualquier cosa. Un 95% de formalidad en el sector cuando el promedio de la economía dominicana es 50%. Y un salario que si incluimos los beneficios, 41% mayor al del dominicano promedio. O sea que si yo tengo un salario mínimo de 18,000, de 20,000 pesos, como promedio tengo un 41% más por encima de lo que gana un dominicano cualquiera en ese mismo nivel. Exactamente. Ese nivel de formalidad es un dato importante que ustedes fomenten y tiene que estar obligatoriamente formalizado, porque pone una estación de combustible y que no esté formalizada, pagando impuestos y registrada, es difícil. Hay que hacer entonces reconocimiento al sector. Claro. Absolutamente. Es un trabajo digno y de hecho, dentro de las excepciones que se dan aquí a través de la DGI, casi siempre incluyen esa recomendación, ¿no?, de que se creen trabajos de calidad. Y el sector, pues... y la calidad viene de la mano con la formalidad. Exactamente. Entonces, el sector que no está incluido en eso, igual lo está haciendo. Formalidad y salario digno. ¿Y el impacto en el Producto Interno Bruto, dijiste un 2%? Eso es en el índice de precio del consumidor. Pero mira, tú has dicho algo importante, porque eso de formalidad y salario digno necesariamente tienen que ir de la mano, porque eso es lo que provoca muchas veces la informalidad. Exacto. Pero yo creo que todo lo que ella ha dicho es interesante, Roberto. Evidentemente. Bueno. Gracias, María Eugenia. María Eugenia Bae, una maestra en el área de la economía y que ha sido parte del levantamiento de este estudio del impacto económico en nuestra vida económica y social en la República Dominicana del gas licuado de petróleo. Gracias.